Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestro estudio del libro La vida de Cristo desde la Natividad a la Ascensión. Hoy es la sesión número 2. Continuamos con el estudio del prefacio. Bienvenidos todos, adelante querido Enrique. Gracias. Muchas gracias, Caro. Bienvenidos, como siempre. Vamos a continuar con este muy interesante libro que tiene un contenido de las enseñanzas del Cristo. Entonces continuamos. El doctor Frank Woods, arzobispo anglicano de Melbourne, en un sermón en la Catedral de San Pablo el 18 de febrero de 1961, dijo: los relatos del Génesis sobre la creación, Adán y Eva y la caída del hombre contienen verdades de orden religioso cuya validez no depende de ninguna confirmación histórica o científica. Esos relatos expresan verdades de un orden intemporal, fueron mitos y enseñan verdades espirituales por medio de alegorías. Si recuerdan que anteriormente, en la sesión anterior, se habló acerca de que los discípulos decían por qué a ellos les hablas en parábolas, ¿sí? Entonces, toda la Biblia, como todos los libros de Oriente y todos los libros de sabiduría, tienen más de un mensaje, más de un sentido en los mensajes que los líderes espirituales proporcionan. Y esto es debido a que ellos comprenden que dentro de la audiencia, dentro de los que puedan escuchar o en este caso leer, porque quedó escrito, estos conocimientos, estas enseñanzas, pues para algunos significará una cosa, alguna declaración que se haga, para otros otra cosa, y para los entendidos, es decir, para aquellos que estaban iniciados en los misterios, pues significa lo que realmente se quiso decir. Entonces, en este caso, pues vamos a seguir encontrando cómo de alguna manera se dicen las cosas y podemos nosotros entenderlas de un modo, pero cuando viene la explicación, desde el punto de vista, en este caso, del autor del libro, pues nos da luces. Eso no quiere decir que nosotros tengamos que atenernos totalmente a lo que dice el autor. El autor lo interpreta de esa manera y nosotros lo explicamos, lo enriquecemos, tratamos de enriquecerlo, mejor dicho, con nuestros comentarios personales y también apoyados con otros textos, que hay muchos por ahí que tienen relación con con esto que fue escrito en los evangelios, en este caso, y que tiene que ver con las enseñanzas de Oriente, los Upanishads, el Ramayana y todas estas cosas del hinduismo y del budismo, por supuesto. Y además de las enseñanzas de Pitágoras, de Platón, de Plotino, de Amonio Sacas y de todos los grandes filósofos, los neoplatónicos y los antiguos filósofos de Grecia. Entonces, vemos aquí cómo siempre se va a estar utilizando eh, figuras eh, que son alegorías, ciertamente, para que nosotros podamos interpretarlas. Entonces vamos entrando más de lleno en lo que corresponde al estudio ya del libro propiamente dicho. Estábamos en el prefacio, ahora vamos a entrar en el capítulo número 1. Aquí nos presenta toda la temática que se va a desarrollar en este capítulo 1. Por ejemplo, universalidad de la religión, imprecisión de los evangelios, calidad de los evangelios,
claves para interpretar los evangelios: la Trinidad divina, la Trinidad humana, Cristo en vosotros, la ley de justicia perfecta, kenosis, religión y conducta, visión teosófica de los evangelios, sentido macrocósmico de los evangelios, sentido microcósmico de los evangelios, el sendero directo, el pecado original, la resurrección en cuerpo, la redención, la salvación, eventos significativos en la vida de Jesús, los dichos principales de Jesús, la apariencia de Jesús, su actitud hacia la religión, sus enseñanzas a sus discípulos, los misterios de Jesús, la misión de Jesús, la primera comunidad cristiana, el decaimiento de la fe y esperanzas de un despertar. Entonces, entramos con el breve examen del Evangelio. Aunque la religión cristiana nació después de que Jesús apareció en Palestina hace unos 2000 años, no fue de ninguna manera una revelación aislada o nueva, sino que más bien forma parte de un largo desenvolvimiento histórico establecido y mantenido en este planeta por los instructores espirituales de la raza, a quienes se refiere el apóstol San Pablo como los justos llegados ya a su consumación. En Hebreos capítulo 12, versículo 23, dice esto. Entonces, aquí habremos de comentar lo siguiente. Dice que nació después de que Jesús apareció en Palestina. Entonces, los apóstoles continuaron con su labor de difundir, y fundamentalmente Pablo, difundieron todas las enseñanzas del Cristo, hasta donde les alcanzaron sus posibilidades a todos ellos. Entonces, derivado de ello, pues aquellos que se sintieron identificados con estas enseñanzas crearon y dieron nacimiento a la religión cristiana. El Señor Cristo no fundó, ni el Buda fundó el budismo, ni nada. Son los que le siguieron los que denominaron o determinaron que había, después de esas enseñanzas, que continuar con la tradición, y entonces es a través de una religión que se hizo eso. En el caso del Buda, más que una religión, dice la señora Blavatsky, es una filosofía sublime la que se predica a través de las enseñanzas del señor Buda. Bien, entonces, tampoco esta religión era una nueva revelación. Simple y sencillamente era el seguimiento de la misma sabiduría divina, de las mismas enseñanzas de los antecesores de este gran ser llamado el Cristo, que se estaba renovando. Y es así como de tiempo en tiempo aparecen los guías espirituales de la humanidad, pero no tienen una religión propiamente. Las religiones las creamos después los seres humanos para dar continuidad a esas enseñanzas de la sabiduría. Entonces, es una concatenación de apariciones de estos grandes seres que traen esta filosofía a la cual algunos le llaman la verdad, otros le llaman la filosofía de las enseñanzas o las nuevas enseñanzas, pero son nuevas para el tiempo en que están solamente, pero realmente es la misma enseñanza expresada de diferentes maneras, porque los maestros de sabiduría, los adeptos, en este caso el Cristo,
promulga todas estas enseñanzas a una sociedad que tenía ciertas características. No, no eran en ese momento los habitantes de Palestina, no eran individuos que se parecieran, digamos, en su comportamiento, en su forma de ver las cosas de la vida, incluyendo las cosas de estas filosofías, como se estila en Oriente, particularmente en el Tíbet, en la India, en China. Es mucho más milenarias esas culturas con sus enseñanzas por los correspondientes líderes religiosos de aquellos tiempos. Entonces, no es nuevo, estas enseñanzas no son nuevas y se van a seguir repitiendo una vez, ciclo tras ciclo, y no tienen fin, porque esa es la sabiduría divina, es la sabiduría de los dioses. Y en este caso estamos hablando, como se dirá más adelante, de la teosofía, ¿verdad? Pero en su más elevada expresión. Bien, San Agustín reconoció la nueva religión como una continuación de un sistema religioso que ya existía. En su libro Retractaciones, capítulo 1, versículos 13 al 23, escribe: la idéntica cosa que ahora llamamos la religión cristiana existió entre los antiguos y no ha dejado de existir desde el principio de la raza humana hasta la venida de Cristo en carne. Vean aquí esto que es muy importante. Hasta la venida de Cristo en carne, es decir, el Cristo, esa conciencia crística encarnada a través de el cuerpo de su discípulo, de uno de sus discípulos, que es en este caso el Maestro Jesús o el Señor Jesús, desde cuyo momento comenzó a llamarse cristiana la verdadera religión que ya existía, es decir, la teosofía, la sabiduría de los dioses. Eso es nada más y nada menos. San Pablo, en la carta 1 a los Corintios, versículos 2 al 7, se refiere a la existencia primordial de una sabiduría divina o teosofía en las siguientes palabras. Hablamos de una sabiduría de Dios, misteriosa, escondida, destinada por Dios desde antes de los siglos para gloria nuestra. Las enseñanzas de esta sabiduría perenne se encuentran en el corazón de todas las grandes religiones mundiales como un grupo de doctrinas centrales que es común a todas ellas. Esta uniformidad se revela al que examina los libros sagrados de varias religiones y las declaraciones originales de los máximos instructores del mundo. También, además de estos grandes seres que vienen a revivir o a revitalizar estas enseñanzas o estos conocimientos, aparecen también después los difusores inmediatos, los que recibieron de primera mano estas enseñanzas. Pero después, y ellos, en este caso, ellos no dan mayor explicación, los que difunden. Pero después aparecen aquellos que, como el señor Hodgson, están destinados a dilucidar, a ayudarnos a entender mejor estas cosas, que quedan allí como simbólicas únicamente, pero que este tipo de personas, como el señor Hodgson, ya vienen preparados para poder entender de esa manera. No quiero decir que él tenga toda la razón, pero sí uno puede, a través de la lectura en este caso, de los evangelios, nosotros podemos buscar qué quiso decir.
seguramente nos encontraremos aquello de que, bueno, ya creo que lo dijimos la sesión anterior, lo- los que tengan oídos para oír, y ya habíamos comentado. Bien, hay personas que se pasan de largo y no discuten nada, ni investigan nada, o no razonan, no buscan qué quiso decir los que tengan oídos. Pues se supone que estaba hablando con personas que tenían oídos, ¿no? Entonces, el maestro no podía equivocarse y decir, o ver de una manera diferente a los que estaban frente a él. Entonces, dentro de esa declaración, pues hay algo que está oculto y que se tiene que explicar. Y eso es lo que hace el señor Hodgson en este libro. Bien, o sea, la teosofía es, por cierto, la más antigua de todas las religiones, la sabiduría de seres divinamente iluminados a través de todas las edades, que en tiempos modernos se llama teosofía. Es evidente que entre los años 700 antes de Cristo y 300 después de Cristo ocurrió un resurgimiento mundial de esta religión de sabiduría. Durante ese periodo aparecieron Lao Tse y Confucio en China, Buda y Sankaracharya en India, Zoroastro en Persia, Pitágoras, Platón, Sócrates y Aristóteles en Grecia, y Amonos Sacas, Plotino y los otros neoplatónicos en Alejandría, es decir, en Egipto. Todos esos contribuyeron a un gran despertar del pensamiento filosófico y religioso. Todo esto recordemos que ya lo habíamos tratado hace unos 2 años en el estudio de la clave de la teosofía, precisamente. Ahí se menciona a todos estos grandes seres, a todos estos personajes tan importantes en el desarrollo de la humanidad. Todas estas y otras corrientes de pensamiento y de cultura se fusionaron en el primitivo cristianismo, y esta síntesis fue iluminada y fortalecida por la presencia de Jesús como un centro viviente y una fuente de inspiración personal, el fundador de la fe que se considera como nueva. Solo se considera, porque realmente no es nueva, la enseñanza no es nueva. Aparte de su profundo efecto sobre las vidas de millones de gentes, poco o nada se sabe realmente acerca de las personas de Jesús de Nazaret, su vida y su muerte. Su apariencia física no se describe en el Nuevo Testamento, ni su vida de familia, excepto que tuvo varios hermanos y hermanas, que trabajó como carpintero y que crecía en sabiduría. Los evangelios autógrafos fueron retirados secretamente o se perdieron. Copias posteriores, indudablemente muy enmendadas, son las únicas disponibles ahora, traducidas, rectificadas, alteradas para complacer conceptos y dogmas teológicos cambiantes. Estas copias falsean los relatos originales en ciertos pasajes, aunque en general son fieles. Los 4 evangelios fueron escritos largo tiempo después de terminada la vida de Jesús, sobre tradiciones orales transmitidas de memoria. Vean cómo esto es tan importante, ¿no? Quienes guardaron en su memoria estas enseñanzas posteriormente, y recordando, y sobre todo interpretando estas enseñanzas a su modo, ellos las presentaron en los 4 evangelios. Y si nos ponemos a leer, cada uno tiene un estilo propio de presentarlo. Pero en términos generales, hablan de lo mismo. Más adelante vamos a ver cómo hay una diferencia con Juan, ¿sí? Bien. En cuanto a las pláticas de Jesús a sus discípulos, las que se registran en los evangelios tienen signos de ser contribuciones de personas que las escucharon o que oyeron
a otros relatarlas. Cada cual acentuaba pasajes que concordaban con su propio temperamento. Esto es lo que yo les decía. Se denota la expresión de la personalidad de cada uno de los evangelistas. Se ve claramente que a los evangelistas se les concedió amplio margen para compilar sus evangelios. Un examen crítico de los evangelios muestra que Mateo y Lucas describen la natividad, o sea, el nacimiento, de modos diferentes, y que ni Marcos ni Juan la mencionan. Mateo y Lucas hablan de una concepción inmaculada y de un nacimiento virginal, aunque acentúan la ascendencia masculina de Jesús, mientras Lucas hace regresar a la familia directamente a Nazaret. Mateo la lleva a Egipto, huyendo de la persecución de Herodes. No obstante, se sabe que Herodes murió 4 años antes de la fecha que se da como el comienzo de la era cristiana. Esto coloca el natalicio unos 6 años antes de lo que se ha sostenido tradicionalmente. Vean aquí cómo incluso en los datos que contienen los relatos, pues si se va a la historia, entonces se encuentra que no es necesariamente correcto lo que está establecido en los evangelios, en donde se habla del nacimiento de Jesús y de que Herodes ordenó que le persiguieran y demás. Recordemos que también es el caso de Krishna, igualmente, que fue escondido porque lo querían asesinar siendo bebé y todas estas cosas. Pero todo eso es un simbolismo, es una alegoría únicamente. Incluso el nombre de María viene de Maya, ¿sí? De Maya, de la materia, ¿sí? Entonces, ya iremos aclarando todo ese punto, solamente lo menciono así de paso rápido, pero eso se va a explicar más adelante, por supuesto, ¿sí? Esto coloca el natalicio unos 6 años antes de lo que se ha sostenido tradicionalmente, Juan Carlos. Una pregunta, Enrique. Sí. Acá se dice de que Jesús nació en Nazaret, pero también se dice que nació en Belén, ¿no? Entonces, realmente tampoco eso no está claro, ¿no? Sí, eh, como decíamos, ¿no? En este caso, eh, y como leeremos enseguida, o bueno, ya se dice, ¿no? De parte de Lucas, dice que directamente nació en Nazaret, y Mateo dice que en Egipto, este, eh, bueno, huye hacia Egipto, ¿no? Entonces, como punto de partida, pues es Nazaret, pero luego también se habla acerca de los nazarenos, o sea, de la secta aquella de sanadores, ¿no? Los nazarenos y demás. Entonces, pues iremos esto dilucidándolo a lo largo del estudio del libro. Seguramente por ahí vamos a tener estas interpretaciones, estas menciones, y nosotros iremos tratando de aclararlas, por supuesto, siempre siguiendo el texto que nos presenta el señor Hodgson. Bien. Gracias. La resurrección, tan vitalmente importante, también se narra diferentemente, como también el hallazgo de la tumba vacía y las apariciones posteriores de Jesús. San Pablo, que escribió por lo menos 50 años después, dice que Jesús se apareció a más de 500 hermanos y en último término a él mismo. En la primera de Corintios, el 15, 6, 8. Dice, los evangelios, sin embargo, limitan el número a menos de 20. Bien. La escolástica moderna ha llevado la investigación tan lejos que ya no podemos esperar información más precisa.
Incluso el asombroso descubrimiento en este siglo de los rollos del Mar Muerto contemporáneos de Jesús no ha rendido todavía mayor cosa, pues no mencionan a Jesús hasta donde se han podido traducir. Y aquí dice el descubrimiento de este siglo, y en este caso diremos del siglo pasado, porque este libro fue escrito el siglo pasado. Por eso hace referencia el señor Hodgson a el siglo pasado como el presente. Este libro adopta la actitud de que los evangelistas fueron hombres profundamente iluminados, cuyo propósito no fue el de escribir la biografía de Jesús, sino más bien el de revelar verdades que son eternas, cubriéndolas con el velo de alegorías y símbolos. Esto se observa especialmente en el cuarto evangelio, en donde Juan presenta a Cristo como una figura cósmica, como puede verse por sus primeros 5 versículos. Inicia así: el verbo hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, o sea, el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces, el que venía a este mundo era esa luz verdadera que es el Cristo, en este caso el Cristo cósmico, ¿sí? Entonces, vemos aquí cómo inicia su relato Juan, el evangelista, el discípulo del maestro, ¿verdad? Entonces, precisamente se trata de ir corroborando lo que dice el señor Hodgson al escribir este libro. Y si quieren ustedes abundar más o ahondar más en el estudio comparativo con la Biblia, en los primeros 5 capítulos de versículos que ya les leí, pues ustedes pueden investigarlo, pueden leerlo, pueden consultarlo y hacer la comparación con lo que aquí se dice. Bien, la mayoría de los eruditos bíblicos están de acuerdo en que el Jesús histórico vivió en la tierra, es decir, el ser humano. Cumplió algunos de los actos y dio algunas de las enseñanzas que se le atribuyen, y fue muerto violentamente. No dice fue crucificado, sino violentamente. Y que todo esto está envuelto en analogías, metáforas, parábolas y símbolos destinados a preservar para la posteridad profundas verdades espirituales. ¿Sí? En el caso de la muerte violenta, recuérdese que unos dicen que murió a pedradas, porque en esa época, en esa región del planeta, no se crucificaba a aquellos que eran castigados por cosas graves, sino que los apedreaban. ¿Sí? Entonces, eso de la crucifixión lo vamos a ver más adelante también. Es un simbolismo, desde luego, que tiene que ver con Apolo y todo este asunto del equinoccio de primavera y todo este asunto. Bien. Y luego dice, y que todo esto está envuelto en analogías, metáforas, parábolas y símbolos destinados a preservar la posteridad profundas verdades espirituales. Como iniciados que eran, los autores de los evangelios estarían bajo 2 obligaciones. Primera, revelar verdades ocultas a través de simbolismo. Y segunda, conducir a los lectores
intuitivamente despiertos hacia el conocimiento oculto. Es decir, utilizando la intuición para aquellos que tuvieran despiertos ya ese poder de la intuición. Por esos medios e inculcando la autodidáctica recomendada repetidamente por Juan y por Jesús, trabajaban para preparar gente para el discipulado y la iniciación en los misterios y para evitar que se perdieran las enseñanzas durante las épocas del oscurantismo, es decir, de la Edad Media, ¿no? Por tanto, es perfectamente permisible una interpretación analógica y alegórica de los evangelios, la cual proporcionará mucha iluminación adicional y hará que ciertos pasajes oscuros, sin sentido e incluso rechazables, puedan de esta manera convertirse en fuentes de conocimiento importantes. Los evangelios revelan verdades eternas, tales como las leyes de la existencia y las experiencias y logros místicos de hombres y naciones. Tienen por lo menos 4 significados intemporales. Describen leyes y operaciones de lo divino en la naturaleza cósmica y solar, experiencias místicas de la humanidad en general, el despertar interior en discípulos y hombres avanzados, experiencias durante las grandes iniciaciones que conducen al estado superhumano del adeptado. Entonces, cuando dice el despertar interior en discípulos y hombres avanzados, es decir, lo que ahora comúnmente se llama como el nacimiento del Cristo en los hombres que ya están preparados para ello, es decir, aquellos que ya están, que ya reciben la primera iniciación, es porque ya han despertado a la conciencia crística, es decir, de entender a través de este grado de conciencia elevado, de que todos somos uno. Y entonces ya se deja de conjugar el yo, tú, él y ellos y demás. Simplemente ya se conjuga específicamente con el nosotros, porque nosotros involucra a todos y a todo. Entonces, es a través de ese sentimiento, de esa conciencia de unidad, y alcanzando el grado búdico o de la intuición, es como se percibe, se siente, se vive la unidad. Desde luego que aquellos que reciben la primera iniciación, todavía, aunque lo tienen en su concepto o conceptualizado en su mente, pero todavía tienen algunos, digamos, tienen, no algunos, sino que una buena parte o un porcentaje, digamos, importante en que todavía tienen que eh, eliminar aquella cuestión de la separatividad, aún ellos. Incluso en algunas de las exposiciones que se han dado acerca de lo que el maestro KH le dice a, al señor Sinet, que él todavía tiene preferencias, todavía tiene tendencia a tener simpatía por ciertas personas más que por otras, ¿sí? Aún yo, dice, padezco de ese problema, ¿sí? Y estamos hablando de un adepto. Imagínense entonces a qué nivel estamos nosotros o a qué distancia estamos nosotros de esa conciencia donde la unidad se manifiesta en la mente y por lo tanto en las emociones y en los hechos que realizamos o que realizan esos hombres avanzados a ese grado. ¿Sí? Bien. 4 de las posibles claves o interpretaciones principales de las alegorías y símbolos
aplicables al hombre se enuncian a continuación. Recuerden que vamos preparando el camino para ya tratar los evangelios directamente. Todo esto son, digamos, preparativos para que nosotros vayamos introduciéndonos a lo que será el estudio ya de los dichos del Cristo a través del Maestro Jesús. Bien, entonces, repito, 4 de las posibles claves o interpretaciones principales de las alegorías y símbolos aplicables al hombre se enuncian a continuación. La primera clave es que todos los acontecimientos supuestamente históricos ocurren también internamente. Es decir, que como es una alegoría, entonces se presentan para que se entiendan externamente, pero también es la demostración de que internamente están ocurriendo esos acontecimientos en el hombre. Describen experiencias subjetivas del hombre, ya sea como raza, nación o individuo, no solo de los que avanzan por el método evolutivo normal y gradual, sino de individuos que ponen su huella en el camino de santidad, adelantándose a la raza. Es decir, como dice en la escritura bíblica, ¿sí? Asaltan el cielo con violencia. Es decir, son seres que van obviando en el tiempo en el número de encarnaciones, es decir, que avanzan más rápidamente porque se esfuerzan para poder eh, asumir la responsabilidad de que el karma que tenían destinado para ejercerlo en algunas encarnaciones, un número determinado, ellos lo reducen a voluntad, desde luego dirigidos por sus maestros, para que puedan ellos terminar con su preparación, con sus iniciaciones, desde luego. Entonces, de otra manera, y aquí es lo que se habla, en teosofía se habla de estos avances que tienen que ser paulatinos en términos generales para todos. A veces genera la opinión de personas que son simpatizantes o que ya son miembros de la sociedad teosófica o que han estudiado otras filosofías u otras religiones donde se les dice que se puede hacer más rápidamente, entonces no hacen la distinción entre que aquellos que sí pueden acceder a esa graduación, digamos, o al alcance de las metas más rápido que otros, es porque además ya están preparados para hacerlo. No cualquier persona puede hacerlo, por supuesto. No cualquier estudiante de pronto, porque tiene muchas ganas y estudia y estudia y estudia, ya se puede hacer un iniciado, ya puede tomar la primera iniciación o la segunda o la tercera. No, por supuesto que no. Solamente la logran aquellos que ya están preparados para eso y que solamente están perfeccionando aquello que ya conocían, quizá en encarnaciones anteriores, y se esfuerzan por lograrlo, por supuesto. Pero no estamos hablando de acontecimientos que sea fácil de realizar. Por supuesto que implican un gran esfuerzo mental sobre todo. Controlar la mente es el trabajo más importante que tiene que realizar el discípulo para poder alcanzar lo que anhela, por supuesto. Y claro, está el sacrificio del servicio a los demás, sin quejarse de nada, sin queja alguna. Lo que te toque vivir, tienes que vivirlo con todas sus consecuencias. Eso es.
Por eso a, a Jesús se le llama el hombre del dolor, ¿verdad? Entonces, todo esto es parte de lo que vamos a ir viendo más adelante cuando entremos ya en materia, analizando cada uno de los evangelios, o por lo menos el evangelio que corresponda. Bien. Sí, gracias, Enrique. Oye, aún así, sabiendo de que Jesús es el hombre del dolor, de todos modos es simbólico, no es que haya sido propiamente así, sino que se debe tomar como símbolo, ¿o no? No, recuerda a la señora Blavatsky como discípulo. Su última etapa de su vida estuvo llena de enfermedades cuando estaba escribiendo la doctrina secreta. Sí. Entonces ella, con todo el dolor que sentía, de producto de su enfermedad, y estando postrada en cama, y viendo el maestro, el maestro M, viendo su sufrimiento, le dijo que al parecer ella lo llamó, no recuerdo, le pidió, o él la visitó y pues para acompañarla, porque era su discípula y él estaba pendiente de ella. Él sabía todo lo que estaba sufriendo y a pesar de ello, ella, a pregunta expresa del maestro, Aceptó continuar. aceptó continuar con todo ese dolor. Entonces estos personajes vienen a ofrendar su vida con todo lo que implique el sufrimiento y los esfuerzos que tengan que hacer para poder mostrar estas verdades. Tienen que pasar por ese dolor. De hecho, al llegar digamos, un paso antes de llegar a tomar la cuarta iniciación, y ya estando en ese proceso, para lograr esa cuarta iniciación es lo más terrible que acontece, porque es esta iniciación intermedia de las 7 más próximas, digamos. Entonces, eh, la número 4 es la intermedia, porque ahí tendrá que desapegarse totalmente de la materia. Pero por ejemplo, hace rato mencionaste que la crucifixión no precisamente pudo haber sido así, sino a lo mejor fue de otra manera. Sin embargo, por eso pregunto yo esto, ¿no? Porque entonces su sufrimiento también puede ser simbólico para que nosotros entendamos que eso tiene un significado, no propiamente que haya sucedido así, ¿o no? Bueno, pero tú te refieres específicamente a la crucifixión. No, Sí, todo el juicio que no, le hicieron los romanos, ¿no? sí, Bueno, no, bueno, sí, desde luego, pero, pero todo eso tiene que ver precisamente con la materia. Nosotros estamos crucificados en la materia, todos, todos estamos crucificados en la materia. Ese es el punto, sí. ¿sí? Ese es el asunto. Entonces, si lo aplicamos a nuestra vida cotidiana, cuando estamos acostumbrados a comer de una manera inadecuada, pero rica, sabrosa, que nos llena de placer, y cuando estamos enfermos a consecuencia de esa mala alimentación, pero sabrosa, entonces el médico nos dice, tiene que dejar de comer esto, y esto, y esto, y esto. Oiga, doctor, pero pues es lo que me gusta mucho, lo siento mucho, pero usted tendrá que hacerlo si quiere seguir sano o recuperar su salud. De lo contrario, ya se va despidiendo de este planeta, ¿sí? Entonces, ¿qué implica eso? Sufrimiento. Sí, sacrificio, por decir. Pues sí, no, el sacrificio es una ofrenda, digamos, llena de amor y no implica sufrimiento. El Sí, sí, sacrificio no necesariamente es doloroso, sí, ¿sí? cierto. ¿Sí? En este caso, en este caso, cuando el ser humano tiene que ir doblegando
a la personalidad acostumbrada a toda clase de licencias y a toda clase de desvíos, a toda clase de actos inmorales o anormales o contra natura, pues es algo que nos proporciona placer y sin embargo lo hacemos. Pero cuando se llega el momento de decidir que habrá que abandonar todos esos malos hábitos, no es fácil, siempre nos duele, por eso no es fácil. En una carta, el maestro dice que si todos pudieran acceder tan fácilmente a, a un estado de elevación espiritual, donde se instalan aquellos que son la representación del amor divino, pues entonces sería como abaratar, dice, sería abaratar el ascenso espiritual del hombre, ¿no? No es sencillo, por supuesto, y eso lo sabemos. En nuestra vida cotidiana podemos experimentar esto que yo les comenté y muchas otras cosas, ¿sí? Simplemente las personas que ya no quieren subir de peso y van con el dietista o la dietista y les dice, bueno, para bajar de peso o para mantenerse en este peso, debe dejar de comer estos alimentos. Y entonces cuesta mucho, por supuesto. Aquellos que tienen alguna enfermedad como diabetes, por ejemplo, que les prohíben los carbohidratos, los azúcares, todas esas cosas que son muy sabrosos, muy apetecibles, pues empiezan a sufrir. Sí, vienen problemas de ansiedad y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues también, como yo decía, en este caso, para adquirir la cuarta iniciación, pues habrá que dejar todo lo que está relacionado con la personalidad. Y eso no es sencillo, por supuesto. Sí. Sí, yo quería hablar justamente de eso, lo que está hablando, o sea, una renuncia total de la personalidad, ¿no? Por ejemplo, cuando Cristo lo estuvieron crucificando, él dijo las siguientes palabras, ¿no? Dios mío, Señor mío, haz tu voluntad más no la mía. O sea, solamente van a lograr, digamos, la liberación aquellas personas que se rindan hacia la divinidad, ¿no? O sea, totalmente, ¿no? O sea, su parte humana sea aniquilada a través, digamos, de la purificación o de los ejercicios espirituales, ¿no? Eso es, digamos, en esencia lo que quiso decir el Maestro Jesús. No sé Sí. qué opinas. Sí, efectivamente, y yo haría, según mi percepción, es que le está hablando a su mónada, a su ser superior. Ahí no está hablándole al Dios cósmico, ¿no? Al Dios universal, al Logos, en este caso, ni siquiera al Logos planetario, sino que le está hablando a su ser interno, ¿sí? Hágase tu voluntad, que es la voluntad divina, desde luego, que acompaña o de la cual está imbuida el ser superior, en este caso le llamaremos la mónada espiritual, ¿no? En el hombre. Entonces, a él se refiere porque está totalmente identificado con la divinidad en ese aspecto, ¿sí? Por supuesto. Tres, agradeciéndoles como siempre su atención, su presencia, su participación, que siempre es valiosa.